Vamos a analizar ahora uno de los aspectos de la denuncia que llegó a presentar el fiscal Alberto Nisman y de la que se está hablando de sus inconsistencias. Lo que él decía es que de algún modo se iba a desvincular de la causa a los iraníes que estaban imputados de la causa a AMIA a cambio de mejorar el comercio con Irán. Y esta es una pregunta que les trasladamos a Raúl de la Torre. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué tal, Agustina? Efectivamente, ¿qué pasó con el comercio con Irán y la República Argentina? Lo que pasó con el comercio con Irán es que Argentina tuvo un circuito de intercambio comercial bastante importante hasta el año 97-98, a partir de ahí que empezó a caer. Se recupera en 2005 con algunas cifras importantes, sobre todo de exportaciones, no tanto de importaciones. Y lo que vemos es que llegado al año 2012, a partir del año 2012, que fue el año de este memorándum, y los años posteriores, lo que se da es una tendencia que ya se venía dando en la economía de las exportaciones de la Argentina. Crecimiento de las exportaciones de granos, fundamentalmente de soja y sus derivados, y prácticamente de año 2013 no se registraron importaciones de Irán. Argentina casi no compró Irán y por eso inclusive algunas especulaciones periodísticas hablan de el crecimiento del comercio exterior. En realidad lo que crecieron fueron las exportaciones y fundamentalmente soja, y no hubo prácticamente, muy cercano a cero, creo que son $100.000 lo que se importó de Irán en ese año. Ahora, esto está dentro de una tendencia general porque la caída de la demanda de la Unión Europea provocó que las compañías cerealeras buscaran otro destino. Por eso aumentaron las exportaciones a China, a India, a Indonesia, un montón de destinos en los países asiáticos, entre los cuales está Irán, que recordemos que es un país de una extensión importante, no es una república chiquitita en extensión, ¿no? Incluso es difícil pensarlo de este modo, Raúl, porque sería un acuerdo, en caso de que fuera cierto lo que denunció el fiscal Nisman, que haría el gobierno para que empresas argentinas privadas hagan negocios. A ver, dos aspectos con respecto a esto que estás mencionando. Quienes exportaron a Irán en estos años fueron las principales cerealeras del país. Nidera, Cargill, Noble, Bunge. Estas son las grandes exportadoras a Irán. Si recordamos la historia del 2013-2014, no hay que hacer mucha memoria para decir que estas empresas no tenían la mejor relación con el gobierno argentino. Claro. El tema de retención de las divisas por exportaciones y todo el tema que ya hemos conocido. Es decir, que estas empresas fueron las que se beneficiaron. Yo diría, están mucho más cerca de su estrategia general y que han tenido en el mundo, es decir, ir hacia Asia a buscar nuevos destinos, que hacer un negocio con el gobierno argentino. Pero por otra parte está el tema del petrolero, que se habla de importación. 2012 coincide justo, es el año de la recuperación de YPF. Veamos qué pasaba hasta ahí. Argentina tenía las refinerías trabajando casi al 100%, es decir, todo el petróleo que tenía disponible o el petróleo que había, que podían refinar, se convertía en combustible. Si había alguna producción excedente en los años anteriores, se exportaba porque no se podía refinar en el país. En esos años empezó a caer la producción de petróleo, pero aún así las refinerías estaban al 100%. Lo que empezó a haber problema, pues justamente por la capacidad al límite de las refinerías, es que Argentina empezó a importar combustibles, fuel oil y gasoil fundamentalmente. Esto es el déficit energético de Argentina, no de petróleo. Entonces, Irán no tiene producción exportable de combustibles, con lo cual, digamos, es suponer que Argentina iba a hacer un acuerdo por algo que no necesitaba. Y por otra parte, si uno mira las cifras de estadísticas de Argentina, las únicas importaciones de petróleo las hace Shell, que es una compañía que tiene refinería en Argentina, pero que no tiene producción propia. Entonces, muchas veces Shell elige importar y no comprarle a los productores nacionales de petróleo. Pero esto es una política, obviamente, propia de la empresa. No responde a una política nacional, y por otra parte estamos hablando justamente acá de otra empresa que no es justamente muy amiga del gobierno, la de Shell y Juan José Aranguren, su presidente. Con lo cual me parece que no solo los datos corroboran que esto no existió, sino que además hubiera sido impracticable, es prácticamente insostenible el acuerdo porque no había ningún interés de Argentina en tener este tipo de acuerdo. Con lo cual, Raúl, no puede dejar de preguntarse si el fiscal Nisman sabría de estas inconsistencias, ¿no?, cuando hizo la denuncia. No era tan difícil averiguar
que no había chance de que el comercio con Irán creciera en este sentido. Uno podría suponer que el fiscal, dentro de una denuncia o una investigación tan vasta, puede no haber prestado particular atención a esto. Pero era el supuestamente intercambio. Lo que lleva a preguntarse quién asesoró o quién elaboró esta parte del informe. Entonces ahí sí uno tiene que pensar en la intencionalidad de poner un dato falso simplemente para justificar una denuncia. Me parece que esto, como decías al principio, es parte, un componente más de algunas falsedades que algún sentido tuvieron estas falsedades, algún sentido, en este caso bastante burdo, bastante absurdo, pero es parte de lo que seguramente deberá investigarse. Gracias, Raúl.